la palabra a la asambleísta Ana Belén Marín. Ahorita, a ver. Gracias, señor presidente. Buenas noches, estimados colegas asambleístas. Bueno, yo quisiera, en primer lugar, iniciar mi presentación haciendo un reconocimiento, como no puede ser de otra manera, al promotor de esta ley, al señor asambleísta Lenín Plaza, de la provincia de Esmeraldas, y que orgullosamente pertenece al bloque legislativo del cual yo también pertenezco. Así que desde ahí quiero partir, estimado Lenín, por haberte preocupado por la gente de tu provincia y por las otras 12 provincias que también abarca la producción de la palma aceitera. Además, antes de entrar a precisar cuáles serían mis recomendaciones a esta ley, sí quisiera hacer algunas puntualizaciones importantes. La primera es que en algún momento de las comisiones generales se mencionó que no existen programas para el tema de la palma, que no han recibido apoyo si no es de la administración actual. Me parece que ahí hay desinformación, hay muchos procesos importantes, sobre todo con ANCUPA, que existe en vigencia más de 8 años, que se ha venido trabajando de cerca con el sector y que evidentemente lo que ha generado es tener mejores prácticas agropecuarias dentro del sector de la palma de aceite. Por otro lado, también se ha mencionado que se sustituyen más o menos 1.500 millones en el tema de importaciones, porque nosotros con el abastecimiento actual de la palma lo que se hace es lograr este abastecimiento y que el 50% se exporta más o menos y que lo restante es de consumo nacional. Sin embargo, en el texto, como está en este momento, se deja una carta abierta a la importación y eso es a lo que me voy a referir en los próximos minutos. No quisiera entrar en detalles respecto al antecedente porque ya mis compañeros y compañeras asambleístas lo han hecho de manera extraordinaria, sino que más bien me trasladaré específicamente ya al contenido de la norma que está propuesta como informe para segundo debate. En ese contexto es que hay que reconocer el sector agropecuario no ha bajado los brazos, el sector agropecuario se ha mantenido firme en esta pandemia y es quien ha sostenido a las familias ecuatorianas con los alimentos. Y eso no puede solamente quedar en el verso de reconocimiento, tiene que seguir trascendiendo a la generación de políticas públicas, como también lo mencionó el señor presidente en su pronunciamiento del 24 de mayo, y también de lo que se conoce por parte del ministro Lazo. En esa línea, lo que nosotros más bien deberíamos es fortalecer y pensar no solamente en la palma aceitera. El día de hoy estamos tratando específicamente esta ley. Sin embargo, nosotros como asambleístas de todo el país debemos pensar en todos los rubros que para nosotros son productos de estrellas para la soberanía alimentaria, para la exportación del país, para el ingreso de divisas, para el manejo y la concentración y el balance del PIB nacional, y que todo esto nos logre conjugar en una política pública clara de a dónde queremos y de dónde parte y a dónde queremos llevar al agro. Es decir, por esa razón es que empiezo haciendo esta introducción, porque si el objetivo principal es regular, promover, incentivar y estimular la producción, el acopio, la comercialización, extracción y exportación e industrialización de la palma aceitera y sus derivados, entonces debemos entender que el ámbito, si bien es cierto va a ser nacional, tenemos que abarcar a todos los sectores de los que acabo de mencionar, pero que todos los sectores sean realmente beneficiados. Y en ese sentido es que voy a hacer mis aportaciones. En primer lugar, me parece que el reconocer en la ley que se establezca un registro de actores de la cadena agroproductiva me parece espectacular, porque la información que nosotros tenemos, de la información que se promulga, es en base a lo de Fedepal, es en base a lo de ANCUPA, es en base a distintas fuentes, y si es que la autoridad agraria logra tener un registro oficial de los actores de la cadena agroproductiva, va a ser extremadamente importante,
porque tú vas a entender cuál será la lógica entonces y cómo será la cadena productiva de la palma, y que todos los sectores que están variando en esta cadena pues tengan el beneficio de la ley y no sea solo un cierto sector que salga beneficiado, sino que sobre todo quienes salgan beneficiados de esto sean los pequeños productores, que para nosotros pequeños productores puede, por ejemplo, en la Sierra Ecuatoriana un pequeño productor es el que tiene media hectárea. Aquí un pequeño productor es el que tiene 50 hectáreas. Entonces, hay que también ir aclarando las cosas, hay que ir poniendo en contexto y entendiendo a quién va a ir dirigido esta norma. Por lo cual, a mí me parece que es un éxito tener un registro de los actores. De hecho, es de suma prioridad contar con esta información real. Tenemos la necesidad de conocer con números exactos cuáles son comercializadores, cuáles son los extractores, cuáles son exportadores. El sincerarse con estos números va a permitir tener una información certera de cómo está en este momento, cuál es la actualidad del cultivo de palma en el país. También dentro del proyecto de ley se establecen obligaciones para todos los actores, que es lo correcto, que si tú tienes obligaciones y si tú no cumples, si cumples con esas obligaciones, estás en la línea, si no cumples también tendrás tus sanciones, eso es lo que está indicando en la norma, me parece perfecto. Y también se incluyen temas como que el INIAP debe desarrollar programas de investigación permanentes para el cultivo de palma. Esto es un reto importante para el INIAP, ahora que estamos en un proceso tan difícil y de transición, que siempre hemos reclamado algo que es interesante. En el INIAP no solo necesitamos que se pasen investigando, necesitamos que la investigación que hace el INIAP se aterrice en el sector productivo, se aterrice con los productores y se logre ver la viabilidad o la no viabilidad de dicha investigación. Entonces, si es que salen nuevas variedades y esas nuevas variedades, el INIAP puede potencializarlo y puede entregar a los productores a través de una línea clara, con seguimiento, con acompañamiento de buenas prácticas agrícolas dentro de sus plantaciones, eso es lo que se requiere del INIAP, y no exclusivamente generar variedades o generar proyectos de investigación que se queden almacenados o que se queden archivados en el cuento de hadas. Aquí lo que se necesitan es que se traslade del área científica y del alto conocimiento y de innovación, se traslade a donde se requiere, que es al campo, que es al productor. También se incluye que cuando se vaya a hacer este proceso de aprobación de la ley, es que se pueda incluir el tema del seguro agrícola más o menos en 24 meses. Pero ¿qué resulta de esto? Es que en este momento, si alguien desea ir a asegurar la palma, le aseguran, pero le dicen, mire, yo le puedo asegurar el cultivo, pero si le da PC, yo no le cubro. Es decir, no sirve de nada, porque la principal enfermedad de la pudrición del cogollo en la palma es esa. Y si es que el seguro no te cubre, no va a haber ese interés por parte del productor para poder dar ese paso. Entonces, habría que buscar las formas de conseguir que las aseguradoras realmente acepten dar ese paso para el seguro agrícola, que es sumamente importante, y hemos visto la eficiencia en otros cultivos y que podría replicarse en este cultivo que es tan importante. Ahora yo me enfocaré, en cambio, en artículos en los cuales he generado algunas observaciones y aportes para poder enriquecerlos. Voy a empezar en el artículo 13, que habla respecto a las obligaciones de los actores de la cadena productiva. Y en este caso en particular, lo que yo más bien estoy fortaleciendo es lo que le preocupa al productor, al pequeño productor. Es que el problema más fuerte que tienen muchos productores es en la comercialización, y para ellos es la demora en el pago de sus productos. Cuando no les pagan el contrato, pese a que dicen los días, no pagan y siguen postergándose, los que más pierden son los más pequeños. Entonces, ellos van a tener que seguir esperando a que el que procesa o el que comercializa es el que tenga que pagarle cuando él guste. Entonces, lo que yo estoy más bien mejorando en el texto es que en la obligación del pago tenga que hacerse 8 días posterior a la entrega del producto. Y con eso tú garantizas que el productor, que el que está de mañana, tarde, de noche, por decir algo simbólico, trabajando permanentemente en el campo, tenga esa recompensa eficiente e inmediata de que el pago sea 8 días posterior a la entrega del producto y que no sea posterior a lo que está definido en el contrato. Además, en otra obligación también se contempla el tema de la importación. En este articulado en particular, lo que estoy proponiendo es que existe un informe previo emitido por la autoridad agraria que evidencia la no disponibilidad interna del producto,
Porque si sabes que actualmente el 50% exportas y más o menos el 50% se queda en el país, entonces, ¿por qué dejas la carta abierta en el artículo 13 de obligaciones para que puedan importar abiertamente? Si tú sabes que estás en la capacidad en este momento de generar ese punto crítico, es que hay que cerrar llaves y la forma de hacerlo es que la autoridad agraria garantice de que en el país no se produce palma aceitera, que ya no somos suficientes y que necesitamos importar. De esa manera garantizas no solamente la estabilidad del precio de la palma, sino que además a los productores. Y de ahí nos vamos a los mecanismos de comercialización de la palma. Yo ahí lo que considero es que hay que hacer una revisión profunda respecto a la mesa de comercialización. ¿Qué pasa en los otros cultivos? Yo les voy a hacer solo algo muy breve. Respecto a los otros cultivos, en el banano, en el cacao, en el arroz, en el maíz, lo que existe en este momento y por mucho tiempo atrás son los consejos consultivos. En los consejos consultivos se reúnen de manera permanente para definir precios previo a la cosecha, se reúnen y ahí hacen la evaluación del estado actual, de cuáles son las condiciones edafoclimáticas del cultivo, las condiciones sociales, económicas del momento para poder hacer una definición del precio. Y qué bueno que sacaron el precio de sustentación, porque no tiene lógica que en una ley vaya un precio de sustentación, cuando inclusive la variación va acorde al precio del petróleo. Entonces, en el tema de los mecanismos de comercialización, mi recomendación a nivel técnico, por ser técnica en el área, es que yo realmente no recomiendo que se genere por ley una mesa de comercialización, sino que vaya en la misma línea como ya vienen manejándose los demás cultivos, como insisto, en el tema de banano, por ejemplo, participan los pequeños productores, participan los exportadores, participan los distintos actores del resto de la cadena, autoridades que están participando en el proceso, y se define de manera coherente, acorde a la situación actual, el precio. Yo ahí lo que hago es una invitación a que se haga una revisión del artículo 14. Y en el artículo 22, en el que habla respecto al capítulo 6, específicamente de las herramientas tecnológicas, me parece que no debemos enfocarnos solamente para hacer más ágiles las cosas o tener más facilidad como una herramienta, sino más bien lo que debemos hacer es agilitar los trámites burocráticos. Está bien, eso está escrito en el informe, pero lo que yo estoy recomendando más bien es que además se incorporen servicios para los procesos productivos como capacitación virtual, asistencia técnica, asesoramiento profesional, los créditos que puedan buscar ser mucho más eficiente el procesamiento de los mismos, dando la potestad a la autoridad agraria para crear este portal informático para que articulen todos los procesos. Y finalmente son los artículos en los cuales considero que hay que tener mucho cuidado. Son extremadamente sensibles y voy a dar mis criterios técnicos al respecto. En el artículo 15 ya hablé respecto al tema de la comercialización y la recomendación que hago ahí es que se sostenga a través de los consejos consultivos, porque no es necesario, porque nos va a pasar que mañana va a venir el sector de las musáceas y nos van a decir también necesitamos que se conforme una mesa de comercialización específica en la ley de musáceas para que se pueda comercializar el valor del precio del banano. Después van a venir los floricultores y también nos van a pedir lo mismo. Es decir, si ya existe en este momento una dinámica, no de ahora, sino de hace mucho tiempo atrás, que ha sido eficiente y que de alguna manera se sientan todos en la mesa y se logra llegar a precios de sustentación, me parece que no es lo correcto poner en una ley. Y en el artículo 18, estoy de acuerdo en el establecimiento de las sanciones, solamente que vayan acorde a lo que esté establecido en las obligaciones, porque si le pones tal cual estamos llegando ya tan al detalle que se vuelve un reglamento, no se vuelve una ley, se vuelve un reglamento. Por otro lado, en el artículo 21, en las líneas de crédito, miren que yo he escuchado que se dice que no hay líneas de crédito para el sector, que no es eficiente, que tardan mucho, pero miren, oh sorpresa, nosotros los asambleístas en el mes de diciembre aprobamos la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria y en el artículo 4, que ya está publicado en el registro oficial, dice remisión de pago de intereses de mora y costas judiciales en operaciones de crédito de la CFN del Ban Ecuador. El uno tenía de $100,000 y otro de $400,000. Y la argumentación fundamental fue porque el sector de las cámaras fueron los que solicitaron, recuerdo claramente, que venían del sector de la palma, que estaban muy afectados por la posición del cogollo, que venía del sector de las flores, que estaban muy afectados porque el mes de octubre les afectó mucho por los saqueos. Y entonces varias circunstancias fueron conjurando. ¿Para qué?
para que se tome esa definición y que se incluya en la ley de simplificación y progresividad tributaria en el artículo 4. Es decir, si es que se pide remisión de pagos es porque sí ha existido créditos, y de hecho existen créditos que hasta el momento están en vigencia y que de ninguna manera jamás van a ser suficientes. Pero ahora que se tiene nuevamente esta gran crisis, esta pandemia, necesariamente tiene que el gobierno nacional entregar esas líneas de crédito que ha promulgado para estos sectores que requieren, que generan economía, que generan empleo, que generan actividades productivas dentro del país y también fuera del país. Por eso es necesario recordar lo que pasó en nuestra ley de simplificación tributaria, que sí existen créditos, pero que también en este momento necesita redoblarse ese esfuerzo para no caer en lo que está lamentablemente sucediendo, y es no solamente en el sector de la palma, que se están quedando con el aceite en tanques, sino también las rosas. En el país, en mi provincia, de la cantidad de productores que tenemos y exportadores de rosas, uno solo de ellos está exportando. Entonces, esas dinámicas que lamentablemente afectan a los sectores son las que el gobierno central, con su política clara, tiene que ir delineando cuáles son las líneas de crédito adicionales a las que ya se han entregado para poder potencializar y fortalecer las cadenas productivas, tanto de la palma como de los demás productos de estrella, sin dejar de lado, con absoluta claridad, sin dejar de lado a la agricultura familiar campesina, que es la que principalmente nos da de comer a todos los ecuatorianos. Y el último artículo es el 23, que habla respecto al fomento de la producción de biodiesel y todos sus articulados adicionales. Mire, yo soy de la línea ambiental, siempre he peleado porque esto funcione de esa manera, ¿sí? Y nadie desconoce que estemos en la capacidad de generar energías renovables. Sin embargo, las mismas intenciones ya existieron también hace más o menos 4 años, no solamente con la palma, sino también con otros rubros adicionales, con la caña. Pero ¿cuál fue el resultado de sus estudios? Y ya estudios en la práctica, y actualmente también ya existen estudios. Es que no estemos en la capacidad de generar energías renovables. Claro que lo podemos hacer, pero el tema son 2 cosas que hay que dejarlas claras. Y la una es el tema costo-beneficio. Producir en el Ecuador el biodiesel es más o menos 30 centavos más caro que en otro país vecino. Pero por otro lado, lo que tú necesitas es tener mayor superficie para poder tener la mayor cantidad para que el costo-beneficio tenga algún tipo de rentabilidad. Entonces, ¿qué significa eso? Que vas a necesitar expandirte en superficie para poder tener mayores ingresos y que esos mayores ingresos te permitan direccionar al biodiesel. ¿Y qué significa eso? Significa crecimiento en la frontera agrícola, significa reemplazar cultivos de la canasta básica por un monocultivo, y ahí alguien dijo, no es un monocultivo en lo personal. Puedes tú variar, en la gran mayoría del cultivo es monocultivo, pero sí, hay ciertos casos que hay monocultivo y también al interno pueden hacerse pastizales, pueden hacerse una producción mixta, pero no en todos. De hecho, más del 80% es monocultivo. Pero también es necesario entender qué es lo que ha pasado en la Amazonía. En la Amazonía lo que ha sucedido es que se ha desplazado inclusive ecosistemas frágiles de la Amazonía para sembrar palma. Y eso no podemos permitir que suceda, que se deterioren, que se destrocen ecosistemas frágiles para implementar palma en la Amazonía ecuatoriana. Eso hay que analizarlo y ponerlo en una balanza. Si evidentemente el costo-beneficio, si la producción en el país es mucho más cara que en los países vecinos versus lo que tengo que deteriorar, avanzar en la frontera agrícola, reemplazar cultivos unos por otros, entonces realmente va a valer la pena o no. Por eso mi recomendación más bien es fortalecer el artículo 25, en el cual me parece extremadamente eficiente, coherente con la realidad del país, que dice que es respecto a las certificaciones de la sostenibilidad y sustentabilidad en la producción de palma. Entonces, lo que deberíamos nosotros promover a través de esta ley es que más bien los productores de palma logren, si es el 100% a buena hora, logren la certificación RSPO. Es decir, ¿qué es lo que se quiere con esta certificación? Que cumplan con la sostenibilidad ambiental de los cultivos actuales. ¿Qué es lo que establece? Son criterios y sistemas de auditoría que pretenden garantizar que la producción respete los derechos laborales de las comunidades indígenas, que no ocupen nuevas zonas de elevado valor medioambiental y que no se amenace la biodiversidad, además de promover prácticas agrícolas más limpias. Una cosa es que en la Amazonía exista un ecosistema con biodiversidad
y que yo llegue, corte eso y pueda implementar palma y que exista un crecimiento de una nueva biodiversidad. Eso es totalmente distinto porque no puedes mezclar que lo que existe a nivel natural puede reemplazar lo que venga con un cultivo distinto a lo que ha sido natural. Entonces, esas preocupaciones son las que más bien nos deberían motivar a fortalecer una certificación ERSPO a nivel nacional y que todos los cultivos tengan esta certificación que acompañe de manera permanente a las certificaciones y a los permisos que da el Ministerio del Ambiente y del Agua. Esas aportaciones, yo quiero dejar en claro, queridos compañeros asambleístas, que lo hago con el afán de fortalecer la cadena productiva de la palma, el no deterioro de los ecosistemas, el fortalecer la cadena del sector y finalmente decirle al señor presidente que todas mis observaciones han sido enviadas oficialmente y que, por supuesto, lo que así consideren pertinente que sean incluidas en la ley que vayamos a aprobar. Gracias, señor presidente.